De frente. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos analizaremos el trabajo que publican hoy algunos analistas políticos y tres temas relacionados también con la futura administración de Andrés Manuel López Obrador. Hoy en su columna El Financiero, bajo el título de El final de Peña Nieto, Salvador Camarena habla de un hecho inédito. Dice que Peña Nieto será el primer presidente que se levantará de la silla presidencial con un amparo bajo el brazo o en el pecho. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia emitió un mandato en el que le prohíbe al gobierno de Chihuahua poder investigarlo a él, a Peña Nieto y a otros funcionarios. ¿Qué opinas, Luis Octavio? Sí, Víctor, lamentablemente aquí podríamos observar y ver y analizar esta columna donde pues nos haríamos la pregunta, ¿qué legado nos deja Enrique Peña Nieto? Y por supuesto que lamentablemente, a excepción de las reformas estructurales que en nada, en mi humilde opinión, en nada han servido al país, el gobierno de Enrique Peña Nieto se acabó desde el 2014, así de simple, así de sencillo. En este año 2018, el último de su administración, él tuvo la oportunidad de exponer y poder reflexionar públicamente sobre qué legado dejaba al país y sus principales errores. Siempre fue contundente, te digo, en las reformas estructurales, pero no hay que dejar de lado, ¿por qué te estoy diciendo que se acabó desde el 2014? Está muy claro los actos de corrupción que deja su administración, que no fueron investigados, no fueron castigados, todo se fue al traste en el conflicto de intereses, por ejemplo, de la Casa Blanca, de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y la pregunta, y luego, esa es la pregunta, porque nunca fueron aclarados estos eventos y esto se lleva como legado. Y por supuesto, hoy tiene que ser amparado, mientras son peras o son manzanas, me protejo una vez que salga a la luz toda la cloaca también en el tema de desvíos de recursos, el caso de Alejandro Gutiérrez y César Duarte en Chihuahua. Hoy Javier Corral pues dice, voy a llevar y hacer las denuncias correspondientes ante la Suprema Corte para castigar a quienes son los responsables de los actos de corrupción. Nada más es el papelito que se llevará Enrique Peña Nieto en el tema del amparo. Es el lapidario, el juicio tuyo es lapidario, como lo es también el de Salvador Camarena, y a veces me pongo yo a analizar un poco, no estaremos exagerando un poco la crítica, siendo demasiado severos con un hombre que a lo mejor intentó hacer bien las cosas y no pudo. Sé que es muy difícil defender la figura de Peña Nieto a estas alturas, pero bueno, a veces también me diera la impresión de que la información que nos llega o los análisis que se hacen muchas veces son sobredimensionados. Es una percepción. Víctor, tú siempre ves las cosas de color de rosa, yo no las veo así, porque vivo una realidad del país donde lamentablemente la delincuencia organizada, la inseguridad fue en incremento, los actos de corrupción, que nadie está en la cárcel. O dime, por ejemplo, por lo menos un nombre que hayan pisado la cárcel en el sexenio de Enrique Peña Nieto, independientemente de los Duarte. Pero de ahí, los actos de corrupción donde estuvo involucrado directamente el presidente, absolutamente hasta ahora no hay respuestas, Lo que pasa es que tienes esos elementos, coincido contigo, que son los que privan en la opinión pública y que son muy lapidarios y muy difíciles de rebatir. Pero mira, algo que me preocupa también, el amparo. Este amparo habría que recordar, y entrando más en detalle, que quien lo está generando de alguna manera es Eduardo Medina Mora, el extitular de la PGR y actual ministro de la Suprema Corte, quien suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación que pueda hacer el gobierno de Chihuahua. ¿No se te hace sospechoso y no se te hace volver a acabar con las instituciones, a minimizar las instituciones? Hablábamos la vez pasada, Víctor, del descrédito de las instituciones y con este amparo que se le otorga a Enrique Peña Nieto por parte de la Suprema Corte, está más que claro el influyentismo, el tráfico de influencia, el conflicto de intereses que existe alrededor de las instituciones a favor de, en este caso, del actual presidente Enrique Peña Nieto. Hasta en ese momento no se tenía conocimiento de quiénes, o hasta hoy, de quiénes podrían ser en su caso los funcionarios federales que podrían ser investigados. Sin embargo, pues ahí está el tema
de influyentismo. Tú ves el color de rosa, Víctor, Bien. en nuestro país, pero lamentablemente esto es lo que hay. Pero, a ver, pero sigamos la lógica política, mi querido Luis Octavio. Si tú fueras, en el supuesto, ¿no?, de que estuvieras en la posición de Peña Nieto, ¿no harías exactamente lo mismo? Digo, Sí. seamos honestos. Finalmente, en este caso, Peña Nieto está utilizando las herramientas con las que cuenta. Por eso no soy político, Víctor. Bien, ahora, Además, el otro asunto tiene que ver con que no necesitamos ser muy inteligentes para saber de qué funcionarios estamos hablando. Ahí está la señora Rosario, ahí está el secretario de Comunicaciones, y la lista es muy larga, sin mencionar la larga cauda de exgobernadores y gobernadores. Bueno, es el único papelito para acabar pronto, es el único papel del amparo que se llevará Enrique Peña Nieto, porque delegado no nos ha dejado nada absolutamente. Así que no sigas defendiendo lo indefendible, te lo he dicho, Víctor. Eres muy severo. Las reformas estructurales tienen su sentido. De algunas nos hemos visto beneficiados, como la de comunicaciones. Hoy puedes hablar por celular, por ejemplo, sin que te cueste a otra parte del país. Antes eso no era, te cobraban hasta por minuto, acuérdate. Sí, pero ¿por qué me dices tan severo? Estoy siendo realistas ante la sociedad. ¿Por qué vamos a decir lo contrario en un gobierno que lamentablemente se llevó el descrédito desde hace ya 4 años, donde simple y sencillamente no nos ha dejado absolutamente nada? Ahí está la reforma educativa, de las reformas estructurales que tanto con bombo y platillo anunció Enrique Peña Nieto. En un palomazo Andrés Manuel López Obrador la va a desechar, la va a cambiar. Los gasolinazos y la reforma energética tampoco ha funcionado en el país. ¿Qué quieres que te diga positivo de Enrique Peña Nieto? Dime, por favor. Oriéntame. Bueno, lo que pasa es que en estos tiempos es muy difícil, yo lo entiendo, defender una figura como Peña Nieto y su gobierno. Sin embargo, creo que debemos de ser un poquito más objetivos o esperar también el matiz del tiempo, que también nos enseña muchas cosas. En fin, vamos a pasar a otros temas. En una segunda opinión también que se publica en estos días en El Financiero, Coordenadas, Enrique Quintana, bajo el título de Andrés Manuel será puesto a prueba, el analista hace referencia a un análisis de Citibanamex en torno al tema del aeropuerto, el polémico tema del aeropuerto en Texcoco. Dice, entre otras cosas, que la decisión de cancelarlo es un proceso de marcha hacia la incertidumbre económica y que, como todo proceso, sería susceptible de ser revertido. ¿Qué opinas? Bueno, creo que el hecho de que hoy el tema del aeropuerto está en boga en todo el país, en boca de todos en la sociedad mexicana, pues ha traído opiniones encontradas. Obviamente las que están en la negativa son estos grandes empresarios que siempre han manejado al gobierno federal, donde siempre históricamente han dicho así van a ser las cosas. Creo que ahí Andrés Manuel López Obrador dice, a partir de que yo tome las riendas del país, así se manejará, así será mi gobierno, ya no mandarán ustedes, sino que pues marcará la pauta de lo que nos espera en los próximos 6 años. Eso es lo positivo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que marcará la pauta y lo que nos espera en los próximos años es precisamente el paquete económico que en 45 días estará presentando Andrés Manuel López Obrador ante los diputados, y de ahí es un tema sumamente sustancial en el que diremos, los compromisos de campaña podrán solucionarse o podrán ser cumplidos a cabalidad, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero no solo lo económico, está el tema de seguridad y está otros pero no te vayas, no te me salgas. Los actos contra la corrupción. Sí. A ver, pero no te me salgas, Luis Octavio, no te me salgas del tema. Yo te preguntaría directamente, ¿a favor o en contra de Texcoco? Tú, como periodista, como lo vives desde allá. Mira, yo como soy de clase pobre, no como tú, Víctor, que pues usas los grandes aeropuertos, te está saliendo todo el mundo. Mira, esta situación de la consulta ¿sí o no? Es Texcoco. Simulada. Esto es una simulación. Esta consulta que, para decirte primero para tener legalidad tendría que ser organizada por el Instituto Nacional Electoral y de ahí avalado también por el Congreso de la Unión, no nada más
no nada más una Pero estamos consulta, ante nuevos donde tiempos. lamentablemente la mayoría de las casillas fueron instaladas en las comunidades indígenas, Sí. donde por Dios, Víctor, no saben ni lo que es un aeropuerto. A ver, Luis Octavio, pero permíteme, estoy de acuerdo, representa solo el 1% de la población, la consulta fue rara, extraña, sin embargo, ¿no es preferible eso a que un puñadito pequeño de empresarios sigan decidiendo el futuro de este país en este sentido con la decisión del aeropuerto? ¿No crees que eso es más grave todavía? La consulta no fue bien instalada o hecha por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ahí sí le doy una palomita a Andrés Manuel López Obrador en el hecho de acabar con esos monopolios de los grandes empresarios que han dominado el país. Y de ahí los que ahora están llorando son precisamente Carlos Slim, que tenía la mayor licitación del aeropuerto. Pero te voy a decir, simulación de esa consulta, por eso seguramente la sociedad dice, no, es que qué bueno que nos toma en cuenta Andrés Manuel López Obrador. Eso lo hubiera hecho solo para la sociedad que utiliza los aeropuertos. Pero, ¿para qué tomar en cuenta mira, en otra parte de este análisis que también, a ver, sí, en otra parte de este análisis, mira, la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues es cierto, lo hemos visto, ha generado una serie de reacciones al grado de que se habla de un divorcio entre la futura administración de Andrés y ya los empresarios de este país. Pero ¿no es esto en cierto sentido un manotazo, un mensaje que de hecho lo ha dicho Andrés Manuel, ¿no? El poder económico no va a volver a estar por encima del poder político. Eso yo creo que es correcto. Espero estés de acuerdo. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Dice Andrés Manuel, lo político no va a subordinar lo económico en nuestro país. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México que se construía en Texcoco implicaría diversos impactos financieros y económicos. Pero aquí no pasemos por alto ahora las penalizaciones en las que incurrirá y los gastos no recuperables que se generarán por la cancelación de estos contratos proporcionales al monto comprometido de alrededor de 102 mil millones de pesos. Eso no lo estamos tomando en cuenta como sociedad. Nos vamos como tú, Víctor, nada más en estos discursos populistas. No, a ver, vamos por partes, estoy de acuerdo. Yo también coincido contigo que no se pueden tirar a la basura más de 100 mil millones de pesos y esto que se ha invertido en Texcoco, pero también estarás consciente y estarás de acuerdo en que esto a final de cuentas es el pago de una deuda y de un saldo, es las consecuencias de la corrupción. Hoy por hoy estamos empezando a conocer las últimas versiones. Andrés Manuel acaba de hablar y de decir que detrás de esto hay grandes negocios. No estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero marca la pauta de un gobierno autoritario, de decir las cosas así van a ser. Claro, la palomita está en decirle a los empresarios, aquí mando yo y así van a hacer las cosas. Pero como se hizo a veces hay que ser así. Una obra de aeropuerto poder internacional que era simplemente la Ciudad de México poderle hacer adecuaciones y no impactar en lo económico, es simplemente decirle a Enrique Peña Nieto, ese aeropuerto yo no lo construí, fue tuyo y acabo con tu legado en el país. Luis Octavio, eso es autoritarismo. Luis Octavio, se me hace que satanizamos mucho la palabra ser autoritario y ese concepto. Yo más bien creo que es una mano firme, yo creo que es necesario mandar un mensaje claro, contundente, de que las cosas van a cambiar. Eso es lo importante. Bueno, no es un gobierno autoritario. Él también en su discurso del pasado lunes en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador después de la consulta, donde dice, pues los molestos son los grandes empresarios que según él, en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México se iba a hacer una clase de Santa Fe, un centro comercial. Lo dice en su discurso, pero no ha presentado un anteproyecto de que efectivamente ahí, con nombres, iban a ser los beneficiados para construir un centro comercial de gran magnitud como el de Santa Fe en la Ciudad de México. Nada más queda en el discurso y nos llevamos por eso, en el populismo, como te llevas tú, Víctor.
No. Yo sí, en algo sí coincido contigo. Sí necesitamos saber nombres y hechos. No se vale decir que iba a ser el negocio de unos cuantos, que ciertos empresarios iban a tomar beneficio de esto, sino que necesitamos, en un afán de transparencia y rendición de cuentas, saber quiénes son. No se vale dejarlo todo a la verdad. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero a ver, otro tema rápidamente para no perdernos. A la sociedad. Mandar un mensaje de populismo a la sociedad. Y acuérdate de mí, Víctor, te lo estoy diciendo el día de hoy, 31 de octubre del 2018. A ver, bueno. Hablaremos en 5 años esta famosa consulta, haciendo una consulta de Andrés Manuel López Obrador para reelegirse. Te lo firmo. A ver, voy a ponerle más leña al fuego. ¿Qué opinas de la invitación de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a la toma de poder de Andrés Manuel? Pues ahí está lo que te estoy diciendo, un gobierno autoritario de cómo se ha manejado. Por eso dije más leña al fuego. Una vez que no ha tomado ni siquiera las riendas de nuestro país, pero ya él va marcando la pauta, la agenda, los rubros en todos los sectores, Andrés Manuel López Obrador. Y la invitación de Maduro obviamente será este invitado incómodo de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre en su toma de protesta. Pero somos amigos de Venezuela, ¿por qué no los vamos a invitar? Mira, es jugar con fuego y te lo diré por qué. Aquí no se trata de los morenistas, porque al final de cuentas ellos actuarán y lo seguirán haciendo a lo que diga el patrón. En este caso Andrés Manuel López Obrador. Pero sí se trata de un país como Venezuela, donde existen más de 2 millones de ciudadanos venezolanos que han dejado ese país precisamente por la enorme violencia y también por el abandono y por el tema de la violación flagrante a los derechos humanos y que han sido violentados. ¿Qué ha sido de derechos humanos? Pero es que mira, a ver, permíteme, Luis Octavio, porque la pregunta surge, hay que entender también que esto... a un presidente tan polémico como Nicolás Maduro, ¿qué intereses del nuevo gobierno existen? Son esas preguntas. Y es que no, porque representa, representa un pueblo finalmente. No. Yo pienso que estás haciendo un futurismo todavía muy alejado. La verdad es que yo sí considero que finalmente nos estamos solidarizando con el pueblo de Venezuela. Que este hombre lo represente en estos momentos, claro, puede ser mal visto. Que el riesgo también de que se pueda entender como una línea afín a la política del venezolano también es un riesgo. Pero más bien quiero pensar que es tiempo de tender puentes en ese sentido con todos los países. Vamos a necesitar mucha ayuda de todos, Luis Octavio. Sí, y aquí cabría ver qué repercusiones internacionales traería para nuestro país esta invitación, sobre todo en la relación con los Estados Unidos. Recordemos que en las relaciones bilaterales... Más repercusiones va a traernos la migración, todas estas broncas de las migraciones que estamos viendo. Bueno, las migraciones, Víctor, esto se va a terminar una vez que se terminen las elecciones intermedias, porque esto es político a favor de O sea, ¿me estás diciendo Trump que las provocó Trump? Exacto. ¿Donald Trump las provocó o él las está... Exacto, mira. No, es mucho futuro. La migración en Chiapas ha existido históricamente, Víctor. En grandes masas, como se hizo el día de hoy. Pero no en esas oleadas tan organizadas. ¿Por qué todavía a unos días de celebrarse las elecciones internas en los Estados Unidos, hay que recordar cómo se desarrollaron las campañas electorales rumbo a la presidencia de Donald Trump, Víctor? Bueno, en algunos asuntos sí estoy de acuerdo contigo, coincido mucho, pero en otros definitivamente no. Yo sí creo en un futuro, creo que pueden cambiar las cosas, soy optimista. Lo cierto es que hoy, mira, estamos especulando dentro de las conclusiones, estamos especulando porque realmente ni siquiera ha tomado posesión formal y estas son líneas que podrían hablarnos de lo que se podría esperar. Creo que hay algo de positivo dentro de todo esto, pero bueno, la mejor opinión como siempre la tienen quienes nos están siguiendo. Te agradezco mucho este intercambio de impresiones siempre con todo el cariño y el afecto, Luis Octavio. Muchísimas gracias, Víctor, un gusto saludarte y también pues a todos los amigos de la República Mexicana, por supuesto, pues que gocen de este puentecito de Día de Muertos. Un privilegio estar contigo, Víctor, y hasta la próxima. Fue mío, Luis Octavio, un gran amigo, un gran colega periodista. Eso es todo. Muchas gracias. Yo le agradezco que nos haya acompañado en este encuentro de opiniones y lo espero en una próxima. Pásela bien.